Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Gabriel Aliaga Cuiza. Este es un video para la materia de Circuitos Eléctricos 1 con el docente Yuri Germán Pérez Peredo. Vamos a resolver un ejercicio de Circuitos Eléctricos 1. Bueno, comencemos con el video. Bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver. El ejercicio nos pide calcular la potencia absorbida por la fuente de corriente de 5 amperios. Como vemos es un circuito medio complejo, pero lo vamos a resolver. Bueno, nos pide, ¿no? Tenemos que hallar la potencia en esta fuente de corriente, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es detectar o por el método que lo vamos a resolver. Yo lo voy a resolver por el método de nodos. Y lo primero que tenemos que hacer es detectar nuestros nodos. Yo aquí ya los detecté. Y bueno, como nodo de referencia vamos a tener este de aquí, el nodo de referencia. Después vamos a tomar estos nodos. Este nodo va a estar como vemos que está relacionado con esta fuente dependiente, va a tener ese valor. Entonces este nodo va a tener 3Vx, va a valer 3Vx. Luego vemos este nodo, yo lo he llamado nodo 1. Luego tenemos este nodo de aquí, yo lo llamé nodo B2, nodo B3 y el nodo B4. Uno escoge los nodos según el circuito y la forma en que le convenga para resolverlo, ¿no? Bueno, yo he escogido estos nodos y vamos a comenzar con nuestras ecuaciones. Bueno, como sabemos, primeramente tenemos que hacer el nodo de B1. Y como vemos, aquí vemos que hay una fuente de tensión dependiente llamada 5 y delta. Es una fuente dependiente 5 y delta. Vamos a ponerle 5 y delta. Ya. Nosotros muy bien sabemos que cuando tenemos una fuente de tensión entre dos nodos, eso nos genera un supernodo. Entonces va a haber un supernodo entre B1 y B2. Entonces vamos a comenzar con nuestra ecuación. Vamos a poner un supernodo. Supernodo, vamos a poner así, supernodo entre B1 y B2. Bueno, vamos a comenzar. Esto va a ser un solo nodo, nodo B1, nodo B2, y aquí tenemos esta flechita que va a salir por este lado. Sabemos que las direcciones cuando hacemos un nodo siempre salen hacia afuera, entonces están saliendo. Comenzamos escribiendo la ecuación de este lado. Nosotros vemos que aquí tenemos B1 y 3Bx, entonces anotamos, es como si pusiéramos la corriente, ¿verdad? Es decir, la corriente sería B1 menos 3Bx sobre 4 ohmios. Entonces anotamos B1 menos 3Vx sobre 4. Luego vamos a anotar la que sale por esta dirección. Tenemos más B1 menos es la que sale a la que llega, ¿verdad? Esa es la regla del método de nodos. Sobre, aquí le vamos a poner 7 ohmios. Es 7, vale 7 ohmios. Ya. B1 menos B3 sobre 7 ohmios. Y ahora vemos, menos. Ahora vamos a hacer la que viene por aquí. Ya. De B2. La de B2. Vemos que aquí hay una resistencia.
y vemos que hay una fuente de corriente de 0,1 amperes. Entonces la corriente que va a circular va a ser 0,1 amperes. Entonces directo le ponemos como corriente menos 0,1 amperes. Va a llevar el signo negativo. ¿Por qué? Porque vemos que está yendo en esta dirección. Está saliendo hacia aquí y vemos que la corriente está yendo en signo contrario. Entonces le ponemos con signo negativo. Menos 0,1 amperes igual a 0. Ahora vamos a hacer la ecuación del nodo B3. Entonces escribimos nodo B3. Vamos a hacer su ecuación. Nodo B3. Vemos aquí, vamos a anotar una flechita. Otra flechita. Otra flechita. Y otra flechita. Ya. Está saliendo por ahí. Y entonces, ahora vemos. B3. Vamos a comenzar por aquí. B3. Vemos, lo haríamos entre B4, ¿verdad? Pero como vemos que ya hay una fuente de corriente que vale 5 amperios, entonces directamente ponemos la corriente. 5 amperios. Ponemos 5 amperios. 5 amperios. Signo positivo porque están yendo en la misma dirección, ¿verdad? 5 amperios. Ahora la que va por este lado. Vemos que hay fue el nodo B3, perdón, más B3 menos B3 menos B1 sobre 7. B3 menos B1 sobre 7. Luego vemos esta flechita. B3 menos... Vemos que aquí está el nodo de referencia y nosotros sabemos muy bien que el nodo de referencia vale 0. Entonces sería B3 menos 0, pero directamente vamos a anotar B3. Solo B3, ya no 0, no es necesario. B3 sobre 6. Y luego vemos que sale esta flechita diagonal. La flechita diagonal está dirigiéndose hacia el nodo de valor 3Bx. Entonces hay una resistencia de 5 ohmios. Va a ser más B3 menos 3Bx sobre 5 ohms. Y esto igual a 0. Ahora vamos a anotar nuestro último nodo. Nodo B4 le vamos a poner. Nodo B4. Ya. El nodo B4. Aquí vamos a anotar una flechita, dos flechitas, tres flechitas y cuatro flechitas. Ya. Ya. Listo. Ya tenemos. Ahora vamos a anotar. Vamos a empezar por la derecha. B4 menos 0. B4 nomás. Sobre 2 amperes. Perdón, 2 ohmios. 2 ohmios. Correcto. Luego, por abajo, tenemos una corriente de 0,1 amperes. Van en la misma dirección. Más 0,1. Luego, a la izquierda, vemos que está la flechita está escrita contrariamente en lo que es la dirección de la corriente de 5 amperios. Entonces va a ser menos 5. Y más. Vemos que hay una fuente de tensión dependiente. Entonces, nuestra ecuación va a ser B4 menos entonces vemos, ¿no? B4 no es menos. Bueno, naturalmente sería menos, ¿no? Menos 13 B sub
delta, que es el valor de la fuente de tensión dependiente. Pero como vemos que tiene un signo negativo, va a entrar por el negativo. Entonces nosotros sabemos por la ley pasiva de signos que eso va a ser menos. Menos por menos es más. ¿Ya? Entonces va a ser B4 más 13B sub delta sobre 3 ohmios. 3 ohmios. Ya tenemos ahí las ecuaciones. Ahora vamos a escribir nuestras ecuaciones auxiliares para que nos ayuden a resolver. Vamos a poner ecuaciones para que nos ayuden a resolver el circuito. ¿Ya? La primera ecuación auxiliar que vamos a anotar va a ser la ecuación P sub delta. B sub delta. Este B sub delta, vemos que este B sub delta es igual a, aquí observamos, B sub 1 menos B sub 3. Aquí vemos un signo positivo y aquí un signo negativo, ¿verdad? Entonces B sub delta va a ser igual a B sub 1 menos B sub 3. Anotamos. B sub 3. Luego tenemos nuestra siguiente ecuación auxiliar, I sub delta. I sub delta va a ser igual a vemos que está en forma de corriente. Entonces, I sub delta va a ser igual a 3b sub x menos 3b sub x menos b sub 1 sobre 4 ohmios. Anotamos. Aquí está 3b sub x menos b sub 1 sobre 4 ohmios. Y luego tenemos nuestra siguiente ecuación auxiliar que va a ser b sub x. Bueno, yo he interpretado esta b sub x de la siguiente manera, ¿no? Vemos que es como si fuera en sí un pequeño circuito, o es al menos como yo lo he observado. Esto, un pequeño circuito abierto, ¿no ve? Es como yo lo he notado. Entonces, técnicamente, lo que he hecho ha sido anotar los elementos. Ha sido anotar los elementos de ese pequeño circuito. Entonces vamos a anotar esa ecuación por la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí, tenemos aquí este elemento que es un resistor. El resistor vale 7 ohmios, pero nosotros vemos bien que el voltaje de este resistor de 7 ohmios vale B sub delta. Entonces aquí vemos que hay un positivo. Vemos que hay un positivo y que aquí hay un negativo. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, está entrando por el negativo. Vamos a comenzar por aquí. Entonces, B sub x va a ser igual a, primero lo vamos a hacer así, B sub x va a ser igual a menos voltaje sub delta. Luego, vemos aquí, está entrando por el positivo. Más, vemos que esta fuente de tensión dependiente vale 5i sub delta. Entonces, más 5i sub delta. Y vemos esta
este resistor. Vemos que el valor de esta resistencia de 9 ohmios, el valor de esta resistencia de 9 ohmios. Entonces nosotros por la ley de Ohm, nosotros expresaríamos esto en forma de voltaje, digamos. El voltaje de 9 ohmios, va a ser igual a resistencia 9. Y acordémonos que dijimos que por aquí circula una corriente de 0,1 amperes, ¿verdad? Entonces sería el voltaje de 9 ohmios por 0,1 amperes. Entonces el voltaje de 9 ohmios va a ser igual a 0,9. Entonces lo anotamos en forma de voltaje 0,9. Entonces bueno, nos acordamos que dijimos, no lo anoté, pero ahora lo vamos a anotar. Entonces ya sabemos que esto va a valer 0,9B, va a ser, ¿no? Ya. Entonces aquí vemos, vamos a anotar. Bx va a ser igual a menos B sub delta más 5i sub delta más 5i sub delta y el voltaje que hayamos, ¿no? Está expresado como voltaje de la resistencia de 9 ohmios, que sería 0,9. Pero como vemos, la corriente está yendo al signo contrario del cual nosotros nos dirigimos. La corriente está yendo así y nosotros nos estamos dirigiendo en este sentido, ¿no ve? La corriente está yendo ahí. Entonces va a ser menos. Esto lo vamos a anotar para que se entienda mejor. Su corriente está yendo de esta así. Y nosotros nos estamos dirigiendo así. Su corriente y esta corriente. Entonces sería 0,9 menos 0,9. Ya, listo. Ya tenemos hasta aquí lo que son las ecuaciones de nuestros nodos y nuestras ecuaciones auxiliares. Ya vamos por buen camino para resolver este circuito. Bueno, ya haciendo un poco de operaciones en nuestro sistema de ecuaciones, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, donde lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar nuestras ecuaciones auxiliares, reemplazar por el método que más sabemos. Bueno, es con la ayuda de estas ecuaciones que vamos a hallar el valor de nuestras incógnitas. Ya resuelto nuestro sistema de ecuaciones, tenemos el valor de nuestras incógnitas: voltaje V sub 1, voltaje V sub 4, V sub 3, la corriente dependiente, la corriente I sub delta, el voltaje sub delta y el voltaje sub X. Entonces nosotros sabemos muy bien que queremos hallar la potencia absorbida de la fuente de corriente de 5 amperios. Entonces nosotros tenemos tenemos dos nodos, el nodo V sub 3 a su izquierda y el nodo V sub 4 a su derecha. Entonces nosotros sabemos muy bien que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces vamos a tener V sub 3 menos V sub 4
por 5 amperios. Nosotros ya sabiendo los valores, el voltaje de B sub 3 es menos 16.33 y el voltaje de B sub 4 es menos 20,95 voltios. Entonces tenemos potencia es igual a voltaje por la corriente. B sub 3 menos B sub 4 por 5. Entonces decimos que la potencia de 5 amperios va a ser igual a menos 16.33 menos, pero vemos que B sub 4 igual tiene valor negativo, menos 20,95. Menos 20,95 por 5. Potencia de 5 amperios. Entonces, poniendo estos datos en la calculadora, nosotros vamos a tener un valor de 23.1 amperios. Y es así que ya hemos hallado la potencia absorbida de nuestra fuente de corriente de 5 amperios. Es así que aquí ya tenemos la respuesta. Calcular la potencia absorbida de la fuente de corriente de 5 amperios. 23.1 watts. Entonces, eso fue todo por el video y muchas gracias por su atención.